Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Habría solo unos 30 centímetros entre su cabeza y esa rama, de modo que mediría 2,5 metros. Sí. Iba a meterme en la cama y casualmente miré por la ventana. Al principio solo pude ver aquellos 2 ojos rojos. Seguí mirándolo. No podía parar. Nunca había tenido aquella sensación de estar paralizada. Y luego supongo que simplemente se fue. Puede que no tenga mucho sentido, pero no sé explicarlo de otra manera. Point Pleasant, Virginia Occidental, año de 1966. Decenas de personas de toda condición y cultura aseguran haberse topado con lo mismo. Una espantosa figura que siempre aguardaba a la vera del camino, como un espectro, como una sombra. Los asustados habitantes de ese pequeño pueblo, donde nunca antes había pasado nada reseñable, lo bautizaron con un nombre inquietante: Mothman. El caso del llamado hombre polilla provocó auténtico pánico social. Con el tiempo, libros y películas intentaron reflejar lo sucedido, aunque siempre se quedaron cortos. La realidad superó con mucho a la ficción. Hoy, a punto de cumplirse 40 años de estos sucesos, recordamos lo que en verdad ocurrió. Pues sí que ocurrió. El caso del hombre polilla, Mothman, significa uno de los clásicos para todos aquellos que amamos esto de los misterios. Y es increíble la cantidad de personas que a raíz de la aparición de esta película, escuchábamos uno de los cortes, Mothman, protagonizada por Richard Gere, pues se han vuelto a interesar por una historia. Y como siempre ocurre cuando Hollywood se mete por en medio, las personas no saben qué parte de realidad existe en esos sucesos realmente tenebrosos y qué parte ha salido de la cabeza de los guionistas. Vamos a intentar explicarlo. Nuestro mago en la nave del misterio, con sonidos como estos, de la película Mothman precisamente, don Juanma Frasquet, Alberto Granados, nuestro eficiente compañero, y Carmen Porter. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Hoy vas a tener que hablar mucho porque, como comprenderán los oyentes, mi voz es, sí, parecida a la del Mothman, ¿no? Parecida a los lamentos, es la gripe, espero que no la gripe aviar, pero la gripe... Viene fenomenal para el tema que vamos a tratar hoy, esa voz truculenta que normalmente no tienes esta noche, para las apariciones, para seres extraños como el Mothman que asustaban a la gente o libraban de algunos sucesos extraños también a personas, pues van a estar rondando por este estudio 1 de la cadena SER, Iker. Es sorprendente porque hay mucha más parte de realidad de lo que uno pudiera suponer. Otra cosa es qué se vio en aquel pequeño pueblo entre los meses de noviembre y diciembre del año 66. La verdad es que los testimonios se contaron por cientos y algunos periodistas del misterio, como John Keel, se convirtieron con el tiempo, bastante mejorados físicamente, en, personajes de cine, del celuloide, interpretados ni más ni menos que por Richard Gere. Pero Carmen, hagamos una ficha para que todos los amigos de Milenio, que no tienen por qué saberlo, se sitúen un poco de qué estamos hablando. Por cierto, antes que nada, como siempre, cuidado con la segunda hora. Tenemos un invitado y amigo de excepción con el que yo he corrido muchos caminos por España. Vamos a recordar historias de este tipo pasadas en España. Y sé que la gente que nos escucha está siempre presta a contar su historia, su caso. Hoy va a ser un toma y daca constante, así que Carmen, desde ya advertimos, abrimos línea. Claro que sí, que como siempre, líneas abiertas en el 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis. Además tenemos un estupendo regalo que van a ser 5 ejemplares de la revista Enigmas, que cumple 120 números, 10 años, nada más y nada menos. 5 ejemplares de la revista Enigmas que se sortearán entre todos los que escriban a esa vía de contacto, el 7640, palabra clave, Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Hombre polilla, ese es el nombre oficial de esta historia tan rara, porque no sé de qué estamos hablando, sinceramente. Un grupo social, un pueblo donde, como decía antes nuestra voz, Carlos Barroso, nunca ocurría nada, y gente de diversa condición y cultura empieza a encontrarse con una espantosa figura.
Y empiezan a pasar cosas raras hasta dentro de las casas de esos vecinos. Muchos hablaron, Carmen, incluso de experimento mental, control sociológico. Bueno, primera ficha de esta historia. Vamos con los datos, y que a lo largo de 13 meses, entre noviembre de 1966 y diciembre de 1967, los vecinos de Point Pleasant, en el estado norteamericano de West Virginia, fueron testigos de un extraño ser que causó el terror en toda la comarca. Más de un centenar de personas denunciaron haber visto un terrorífico ser alado con unos inquietantes ojos rojos. Algunos de ellos incluso se atrevían a asegurar que la misteriosa criatura era mitad hombre, mitad pájaro. La noche del 15 de noviembre de 1966, dos parejas que circulaban por un lugar conocido como Área TNT, un antiguo almacén de la Segunda Guerra Mundial, observaron dos ojos rojos que les miraban desde uno de los edificios. Cuando se acercaron, pudieron ver que se trataba de un ser de unos 2 metros de altura y color gris, provisto de grandes alas. Asustados subieron a su vehículo y a gran velocidad cogieron la autopista 62 en dirección a Point Pleasant. Pero al poco tiempo se dieron cuenta de que aquel extraño ser se encontraba junto a su coche. Velozmente les perseguía volando cerca de las ventanillas sin quitarles aquellos malditos ojos rojos de encima. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, aquel demonio volador desapareció en la oscuridad. Presos de un ataque de nervios, las dos parejas se trasladaron a la comisaría más cercana y allí denunciaron ante las fuerzas de seguridad el suceso. Al día siguiente, todos los medios de comunicación se habían hecho eco de tan inusual aparición, y a través de la descripción que dieron los testigos, decidieron bautizar a aquel extraordinario engendro como el hombre polilla. Entonces comenzaron a surgir los testimonios de otras personas que, temerosos de que los tacharan de locos, habían callado hasta ese momento. Era el caso de Neville Patrin. Este hombre se encontraba en su casa de campo descansando y viendo la televisión cuando de repente esta empezó a fallar. El perro que tenía comenzó a moverse muy nervioso y a ladrar mientras corría a la entrada de la vivienda. Su dueño le siguió para ver qué sucedía y llegaron hasta el granero. Allí Patrin alumbró con su linterna y se quedó helado cuando observó que dos ojos rojos de nuevo le miraban desde el interior. Inmediatamente salió corriendo a refugiarse en su casa mientras veía cómo su inseparable perro trataba de defenderle tirándose hacia tan extraña desaparición. Sería la última vez, Iker, que Neville vería a su mascota. Todo esto se relacionó con los acontecimientos que ocurrieron un año después. Precisamente después de esos avistamientos de este extraño ser, el puente que unía la localidad de Point Pleasant con Ohio se derrumbó en plena hora punta. Muchos fueron testigos de cómo sus familiares y amigos caían junto a sus vehículos a las frías aguas del río Ohio. 46 personas perdieron la vida en aquel trágico accidente. Para los peritos se trató de un fallo de la estructura del puente, pero los vecinos aún hoy en día siguen creyendo que la tremenda tragedia estaba relacionada con las apariciones del Mothman, y aún muchos aseguran que pocos minutos antes de que se produjera la desgracia observaron extrañas luces encima del puente maldito. 100 testigos. Cada uno lo vio a su manera, lo describió a su forma. Llegó con folios blancos y dispuesto a dibujar lo que habían visto sus ojos ante los comisarios. Después de casi 40 años, se van a cumplir ahora, sigue siendo un caso abierto. Pero no es el primero. Nuestro querido amigo Javier Sierra nos habla de Londres, 80 años antes, y una figura muy parecida. Spring Hill Jack, algo así como, bueno, el de los talones que saltan, y que también es una criatura de aspecto estrafalario, que es descrita como con capa y con unos ojos brillantes, aspecto en el que coincide también el Mothman y otros muchos tipos de humanoides de ese estilo. Esa constante de los ojos rojos, brillantes, hipnóticos, que llama la atención de los testigos, es uno de esos elementos en común que realmente producen escalofríos. 1:49, siempre en directo, 15 grados justos, ojos rojos, 2, observando a las figuras desde diferentes perspectivas. ¿Quiénes eran? ¿Seres humanos haciendo ese experimento? ¿Ánimas? Desde luego, si esto pasa unos siglos antes serían eso, ánimas del purgatorio que vuelven, duendes en otras latitudes, trasgos, pero estaba ocurriendo y los testigos lo estaban diciendo al mismo tiempo.
Cuando fueron conscientes de que muchos de ellos estaban viendo exactamente el mismo retrato robot, y esto lo anuncia la policía, el pánico social empieza a expandirse por toda esa pequeña población que, como digo, nunca tenía pues un hueco en los periódicos, a no ser porque sí es cierto, esa zona TNT que ha comentado Carmen Porter era una zona de abastecimiento de armamento militar. Mucha gente lo relacionó, pero Javier tenía toda la razón del mundo. Mucho antes, mismas apariciones, incluso llevando las manillas del reloj de la historia hasta casi el principio de los tiempos, en antiguas pinturas rupestres, sí, nos encontramos con la misma figura, mirándonos. La mariposa nocturna. En las culturas antiguas, la mariposa nocturna representa una forma de psique, o el alma atrapada para la inmortalidad en los infernales dominios de la muerte. El hombre polilla, así es como le llamaban los ucranianos. Es una traducción aproximada, claro. Lo vieron 100 veces en Chernóbil, el año del desastre en la central nuclear. En Galveston, en el 69, justo antes del huracán, lo vieron. Pero ver no siempre es creer. Oiga, nunca ha habido ni una sola prueba que demuestre que estas cosas existen materialmente. Entonces me está diciendo que en realidad no existen, ¿verdad? Claro que existen. Sí, existen muchas cosas a nuestro alrededor que no vemos nunca. La electricidad, las microondas, los infrarrojos, ya me entiende. Y esto ha existido siempre. Ya aparecen en pinturas prehistóricas. Por cierto, lo tengo aquí en la bruma. Es una noche muy especial esta, Lorenzo Fernández, que sobre todo va a cobrar protagonismo en la segunda hora, donde recordemos, Lorenzo, buenas madrugadas, amigo. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Historias parecidas a esta, aunque suene muy fuerte, en otros contextos, otros pueblos, pero en nuestro país. Sí, la verdad es que además quizás nos encontramos, incluso te diría que con seres bastante más grotescos. Y aquí hay una cosa muy clara, Iker, tú bien lo sabes, cuando uno se pone a patear terreno, cuando empiezas a convivir con ese testigo que permanece completamente aislado de este mundo nuestro, ¿no? Realmente es gente que vive pues para cultivar su campo, para criar su ganado, y se encuentra con algo que le sorprende tanto, que marca su vida hasta tal punto de que en ocasiones incluso cuando llega la noche y no se atreve a salir a la calle es porque realmente ha visto algo, y ese algo en muchas ocasiones tiene una apariencia que yo creo que no serían capaces de reflejar ni tan siquiera los guionistas de Nemodma. Ahí queda eso, la segunda hora va a ser emocionante. Lorenzo Fernández, ni que decir tiene, director de la revista Enigmas, cumple 10 años, una revista que también tuvimos la fortuna de estar ahí en el equipo inicial, y por eso sorteamos hoy 5 ejemplares. Mucha gente hablaría de alucinaciones, espejismos, visiones, ensoñaciones. Hemos querido acudir pues a la ciencia, como siempre. Francisco Alonso Fernández es catedrático de la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de Medicina. Ha intentado explicarnos un poco cómo podemos llegar a ver este tipo de cosas. Cuidado, yo no estoy diciendo ni mucho menos que lo que estamos contando sean simples alucinaciones. Lo que sí afirmo es que el mundo de las alucinaciones es también bien misterioso. Bueno, innumerables, porque realmente la tipificación de las alucinaciones visuales puede hacerse a tenor de sus contenidos, a tenor del mecanismo que las origina, y también sobre todo en relación con la personalidad, porque es muy distinto que el que tiene las alucinaciones sea una persona, diríamos, sin enfermedad mental, a que sea un enfermo mental, porque realmente las alucinaciones visuales están muy extendidas, no son un patrimonio exclusivo de la enfermedad mental, sino que pueden ser un modo de reaccionar también de personas normales en determinadas circunstancias. Le agradecemos esta puntualización tan interesante para poner los pies en la tierra a Francisco Alonso Fernández. Este catedrático nos cuenta ese tipo de situaciones en las cuales cualquiera de nosotros podemos ver lo que no existe. Situaciones de aislamiento. Esto es muy importante, de que el aislamiento sensorial o social, por ejemplo, es muy corriente que personas ciegas tengan alucinaciones visuales. Esto es un fenómeno corrientísimo. Y sin el acompañamiento de ninguna otra alteración mental. Y luego el aislamiento social, por ejemplo, personas perdidas, náufragos,
exploradores, etcétera, pero también simplemente personas que pasan por un trance pasional, tienen una emoción de temor, cuando tienen un deseo verdaderamente tremendo de que se produzca algo, porque todo esto va acompañado entonces de ligeras alteraciones de la conciencia en determinados momentos, y entonces los deseos muchas veces se transforman desde luego en visiones. Ayer por la noche me desperté con el peor dolor de cabeza que he tenido en mi vida y fui al baño a buscar una aspirina. Una vez allí me miré al espejo y le juro por Dios que vi algo en él que no puedo describir, pero desde luego no era mi reflejo. La gente de Point Pleasant empezó a entrar, como decíamos, en un delirio peligroso. Ver ese ser dentro de tu propia casa. Hubo muchas ocasiones, en diversos entornos. Estaba claro, el individuo, fuese lo que fuese, era lo mismo. Pues uno de ellos fue una mujer que conducía por la ruta 2 cerca del río Ohio. De nuevo iba acompañada por su padre cuando de repente cerca del parque Chief Cornerstone, lo que parecía ser un hombre en apuros que se aparecía en la carretera, pues ella empieza a minorar la velocidad del coche pensando que ese hombre necesitaba ayuda, y se da cuenta cuando están a pocos metros de él que aquel ser despliega unas alas enormes y ante la atónita mirada del padre y la hija se eleva rápidamente por encima de su vehículo Iker. Casi un año después, otra mujer que vivía cerca del río contó a sus vecinas, casi entre risas, la historia que le había narrado su hijo. Al parecer, este dijo haber observado una especie de ángel fuera de la casa. Los dibujos que hizo el pequeño se parecían mucho a las descripciones que posteriormente dieron decenas de adultos. En el verano de 1966, también la mujer de un doctor de la misma zona contó haber visto una cosa de unos 2 metros de longitud que se parecía a una mariposa gigante. Pero lo más asombroso, y que sí se cuenta en la película, es que después de este ritual de cosas extrañas, todo un pueblo atemorizado, ocurre la gran tragedia. Nos lo contaba así Javier Sierra. Bueno, yo creo que lo verdaderamente sorprendente del caso de Mothman, al margen de la aparición de esta extraña criatura de aspecto humanoide y con alas, es el hecho de que aparecen esas visiones justo antes de una importante catástrofe para la villa de Point Pleasant, en Virginia, en Estados Unidos. Esa catástrofe es el hundimiento del puente que atraviesa el corazón de la ciudad y que une las dos orillas de la urbe, y que muchos asociaron a las apariciones de esta extraña criatura, como si hubiera sido un heraldo de malos augurios. Milenio 3, en la SER. Seguro que la Iglesia Carmen ha encontrado también alguna explicación, seguro, dándole un aspecto demoníaco o divino a estos sucesos. Está ya en la calle ese coleccionable, con ese CD, por cierto, ese CD con cosas, iba a decir, tan espantosas casi a nivel de investigación como las que estamos contando ya aquí, ¿no? Pues sí, que la verdad es que ya está en la calle ese libro de Misterios de la Iglesia con el CD, en el que ponemos los documentos más impactantes, que hemos entrevistado a mucha gente, desde exorcistas hasta personas que han creído ver apariciones marianas en diversos... o diabólicas, según se mire y según la época también. Hay historias realmente impactantes que las pueden encontrar además hasta el jueves que viene en todos los kioscos de España. En la colección Enigmas sin resolver, el precio es muy baratito, 7,95 €, y yo creo que se van a entretener mucho. Bueno, muchísimos amigos, que se había agotado en muchas partes de España. Bueno, damos incluso en la web, en ikerjimenez.com, una manera de suscripción para que podáis recibir cada ejemplar. Hasta algunos dicen que es mentira, que van a los kioscos, dicen que se les han agotado, y dicen que es mentira, que no hemos sacado la colección. Pues sí, está en todos los kioscos. Cadena SER, Edad Santillana, en este proyecto ilusionante, tan solo una semana para conseguir el siguiente libro y el CD. Volvemos con España, con vuestros casos. Lo primero que vamos a hacer es conectar con todos vuestros testimonios. Os esperamos. 2 y 8 minutos, el miedo selló las bocas de aquella gente, tranquila gente de Point Pleasant. ¿Qué les había visitado durante un mes? ¿Con qué motivo? ¿Dando qué mensaje? ¿Por qué en el propio espejo de tu propia casa? ¿Por qué detrás del umbral de la puerta aparecían 2 ojos rojos?
¿Por qué muchos de los testigos luego perecieron dentro de coches en el agua casi helada de ese puente de Point-Pleasant? Como decía Javier Sierra, heraldo o mensajero del miedo. Boca sellada, sí, pero con este programa siempre empiezan a poder romper las cadenas de ese silencio. En el 7640 los comentaristas de Milenio 3, cuando tocamos este tipo de asuntos, se convierten en un auténtico chorro informativo de nuevos casos que no conocíamos. Pero cuando empezamos a compararlos, nos damos cuenta de que muchas veces lo que se ve, sea lo que sea, es lo mismo. Vamos, Iker, ya con los mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave, Milenio, espacio, como siempre, lo que queráis. Félix desde Zaragoza nos dice en Calatayud, hace unos años, sí, es que como escriben con esas, no se sabe muy bien si es Cataluña o Calatayud. Hace unos años se habló de algo con cabeza de perro y ojos rojos. El monstruo de Armans lo llamaban. Vaya sugestión en toda la comarca. El monstruo de Armans, en Calatayud. Bueno, pues mira, lo apuntamos, porque desde luego lo que nos llega, yo estoy apuntándolo ahora mismo, gracias a los comentaristas de Milenio, a veces son casos que son toda una investigación, en este caso antropológica, mitológica o real, no lo sabemos. Jesús nos dice que miedo, Dios mío, estoy en un polígono trabajando y no me atrevo a salir fuera ni a fumar. Si viera esos ojos me daría algo. Soy Antonio de Teulada, yo creo que el hombre polilla sería alguna especie de animal extraño y que la gente quiso crear la leyenda a su costa. O sea, versión criptozoológica de todo esto, ¿no? Carlos desde Mérida nos dice si ha habido algún ser extraño visto en Badajoz y dónde. No me asusto tan fácil, me han sucedido varios casos, pero con fantasmas. En Badajoz hay muchos casos, uno muy antiguo en el año 45 en la Podosera, que se tomó por aparición mariana, una especie de figura. Año 68 en Zafra, un caso tremendo, José Manuel Trejo, uno de los protagonistas, un individuo, hoy van a ser casos de ese tipo, parado en la carretera, esperando. Más adelante, 8 años después, la base aérea de Talavera la Real, donde varios de los soldados dispararon contra una de estas figuras, curioso, con brazos en cruz, dentro del perímetro militar, y que avanzaba hacia ellos como una mujer. Ya en esa misma garita, años antes, un soldado se había quitado la vida, porque había visto eso, un traje ondulante, brazos en cruz, y una mujer, al que la leyenda otorgó como bautismo el inquietante nombre de la Portuguesa. Mira, ahora unos amigos en los que no me gustaría estar en su piel, sabiendo lo que viene en esta hora. Y que estamos de acampada en Lluc, Mallorca, y estamos acongojados. Estamos escuchando el programa La Cueva de los Muertos y escuchamos ruidos. Normal, y esta noche cualquier cosa se puede escuchar, que seguro que no es paranormal. Y que desde Madrid, sugestión. Que nos dice, vais a hablar de un caso similar que ocurrió en la iglesia de Manhuón, en Cornalles, en los años 76 al 78. Caso muy interesante. Saludos desde el más acá. Vamos a hablar de un caso en iglesias, pero españolas. Estoy escuchando el programa desde una finca porque tengo una perrita de parto. Por favor, no seáis malignos, que estoy sola con la veterinaria. Bueno, pues no seremos muy malos, pero mándanos una fotito de esos perros que a todos nos encantan. En Martos hay un cortijo en el que mucha gente ha visto una niña en un columpio. ¿Lo podéis investigar? Bueno, pues Lorenzo Fernández está notando lo mismo. Claro, además él es jienense. En Martos, Jaén, menuda visión, una niña en un columpio. Y fíjate, más parecido al Mothman. Martín desde Córdoba nos dice, hace año y medio vi una sombra con capa negra, se cruzó delante de mi coche como si volara, tuve que parar, hoy me lo habéis recordado. ¿Cuántos casos, por ejemplo, en las Urdes? Me acuerdo de Pedro de Medina, me acuerdo de Nicolás Sánchez, tanta gente que observó en la llamada curva de Rolobos, ¿te acuerdas, verdad, Lorenzo? Sí, perfectamente, claro. Veían una figura, todos lo mismo. Y además, precisamente Megas de Coria, ¿no?, que era la población de la que venían todos, pues recuerdas que el diario, si mal no recuerdo hoy, nos decía en aquellos primeros años de los 90 que a partir de cierta hora de la tarde los habitantes de Vegas de Coria no salían a la calle por miedo a ese extraño ser que se manifestaba en la curva de Rolobos. Iván y Mariano, que también firman como Benki Nuku, nos dice, relacionado con el tema de hoy, podéis hablar también del hombre búho de Cornualles. Sí, un caso abrazo clásico para todos. Igual que el Mothman, en otra localización, pero con menos cantidad de testigos, eso desde luego. Seguimos, Carmen, luego, pues, cribando esa información asombrosa que llega en el 7640. Repetimos, sorteamos esos 5 números que casi ni habrán aparecido todavía en los kioscos de la revista Enigmas, que cumple 10 años. Y como una revista no cumple 10 años en este país todos los días, ni mucho menos, hay que celebrarlo. Por cierto, España, casos. Yo creo que va a merecer mucho la pena. 2 y 13.
En nuestro país, desde hace siglos, la leyenda y la tradición nos hablan de estas sorprendentes apariciones. La mayoría de las veces, estos mitos rurales tienen una base certera. Son historias que nos remiten a desolados paisajes y abruptas serranías, a noches de invierno y relatos a la luz de la lumbre. Las Urdes, la Sierra Negra de Guadalajara, los montes de Jaén. Existen rincones donde aún se transmiten estas historias de padres a hijos. Nadie duda de que ocurrieron realmente, y en algunos casos, incluso, quedan testigos vivos para contarlo. Hay que quedarse con algunos nombres que han aparecido notados en los investigadores de estos casos, como decía Lorenzo antes en el informativo, que solo podríamos identificar como bizarros realmente. Encuentros con el absurdo. Alguien, imagino que cuando se inventa algo, se inventa una aparición que sea creíble. Cuando un testigo, y hemos visto muchos testigos delante de nuestras cámaras y grabadoras, está llorando, encerrado en su propio cuarto a oscuras, porque ha visto algo extraño, tan extraño que es increíble para incluso su propio entorno inmediato, hay que empezar a pensar en quizá alucinación, quizá fenómeno curioso, quizá interpretación errónea, o quizá una realidad paralela que no conocemos, nosotros los últimos en conocerla desde luego, pero que cambia y marca la vida de la gente que lo ve. Es difícil, seguro, para muchas personas que han vivido experiencias esta noche estar escuchándonos, porque inmediatamente, por simpatía, están reviviendo su propia experiencia y sus sensaciones. Hay un caso que yo publiqué en uno de mis libros, muy especial. Pocas veces el testigo había querido hablar de nuevo. Vamos a hablar con él porque es un caso tipo. Un vehículo, una carretera, un puerto, la noche, la niebla y una persona de una pieza. José Saiz, que volvía de una obra que se estaba construyendo cerca del puerto de Alisas, tuvo una noche infernal. Han pasado muchos años, pero a él todavía se le pone la carne de gallina. Y es que quien lo ha vivido sabe que los demás no pueden entenderlo igual, no pueden sentirlo igual, no pueden recordarlo en plena noche igual. José Saiz, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches, Siker. No se olvida una experiencia como la que tú tuviste, ¿no? No, desde luego que no, porque esto fue en el 91, un día 4 de septiembre a las 5 de la mañana. Pues yo bajaba por el puerto de Alisas en dirección Santander, a unos 600 metros de arriba del puerto, a donde me apareció la cosa. Y claro, yo bajaba con la ventanilla abierta y pues bajaba sin pensar en nada, y en eso de que allí a la altura del centro de la carretera, a unos 10 metros para adentro, había un garaje, que por la mano de abajo del sur hay un hayedo, y pues resulta que vino como una niebla unos 4 metros de ancho, y más o menos pues había una luz entre ellos, como si fuese una fluorescente, y entre ellos pues venía una cosa así en el aire. Tú pensaste incluso, José, me contabas que creías que era como una manta o algo suelto flotando, sí, ¿no? No, como es como cuando va, por ejemplo, una manta o una sábana, es un decir, en el aire y hace viento y se va así esparramando para uno y para otro, y entonces pues nada, yo vi que se iba acercando, y en eso pues de que en mitad de un campo aterrizó y daba unas zancadas como cuando las da un pájaro, como el buitre, por ejemplo, cuando aposan y dan zancadas antes de que paran. Pues así me pasó a mí, y luego ya, más bien, pues paró en un tarrero como de metro y pico, a unos 3 metros del eje de la calzada, y claro, yo vi aquello, y la ventana mía, pues la verdad es que del coche, ni eléctrica yo creo que cierra tan rápida. Llevaba una túnica azul, como hasta los tobillos, una diadema azul también, así lo que es como una sudadera, y un pelo rubio como hasta los hombros, pelo suelto. Era un ser humano, José, o sea, una apariencia humana. Era un ser, pues, de unos 2 metros y pico, estando de pies,
las manos así extendidas le bajaban más abajo de las rodillas, y entonces, pues nada, se quedó así como de medio lado, un poco como agachado de la cara, así mirando como para el coche, unas quijadas muy pronunciadas, así, muy en pico, que la verdad es que a mí me impresionó, porque yo bajé unos 15 kilómetros hasta más abajo la acabada, mirando para atrás. ¿Qué recuerdas de esa cara exactamente? ¿Qué expresaba ese hombre? Pues una mirada muy triste, una expresión así que daba un poco de respeto. Incluso, fíjate que yo, todavía hoy en día, hay veces así que se me pone la carne de gallina. Yo estuve, pues, por espacio de más de 2 años, que yo no pasaba por allí de noche. Daba un rodeo por la costa de unos 30 kilómetros más, porque es que daba miedo. ¿Y aquel hombre te miró dentro del coche? ¿Crees que te miró a ti directamente? No, sí, es que estaba, ya te digo, en un tarrero que tú lo vistes, como a unos 3 metros del eje de la calzada, y miraba pues un poquitín revirado así de la cabeza, como para el coche, de medio lado. Ya te digo, yo por ejemplo, incluso hoy veo cómo es la fisonomía de la cara de él. Incluso mi mujer, yo quise, que es una dibujante buena, le expliqué, y a base de hacer dibujos y dibujos y dibujos, por fin sacó un parecido muy grande a lo que yo vi, porque no era fácil de sacar a la cara aquella. Cuando tú pasas, ¿aquello se queda atrás? ¿Tú notas cómo aquello sigue allí posado? Sí, yo hasta que di un poco más abajo y ya di una curva, ya cuando di la curva ya no lo volví a ver. No lo volví a ver, pero fue impresionante. Cosas que yo no iba más normal, porque claro, a mí muchas veces dice la gente que alucino. Yo nunca alucino porque la verdad es que no bebo y ni fumo, o sea que nunca me ha ocurrido esas cosas. Muchas noches, José, ¿recuerdas esa primera historia, esa primera cara que se te aparece ahí en la carretera? ¿Cómo se recuerda esto? Estamos viendo que mucha gente, José, de vez en cuando se despierta recordando el momento justo. No, sí, no, yo incluso ahora mismo, yo hay veces que bajo pues de noche igual para allí a las 12 y no abro una ventanilla ni por lo más remoto. Y bajo pues con un poco de respeto. ¿Sentiste que aquello te podía hacer daño o que era algo demasiado extraño? No, como una cosa maligna yo no la veía, o sea, simplemente la expresión que tenía la cara, que era una expresión muy triste. ¿Llegaste a tener pánico cuando bajas con el coche, dejas eso allá atrás y empiezas a ser consciente, José, de lo que se te ha cruzado en el camino? Sí, no, es que yo bajé, yo estuve meses que se me ponían la carne de gallina y escalofríos. Es que no podía ni hablar de ello. Yo estuve, como he contado, pues por espacio de 2 años que yo no pasaba por allí de noche. Es que era imposible. Y cuando llegaste a vencer ese miedo y a pasar la primera vez por ahí, imagino que también inolvidable, ¿no, José? No, es que no lo olvidas. Yo ahora mismo estoy mirando, mentalmente le estoy mirando lo que vi. José Saiz estaba en ese vehículo, estaba esa noche, y desde luego una experiencia que marca la vida, y como habéis comprobado, amigos, lo cuenta fenomenalmente, casi como si lo estuviera volviendo a vivir. Y por eso le agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo. José Saiz, muchas gracias, amigo. Lo mismo te digo, Iker, hasta cuando quieras. Pues vamos con esos comentaristas del Milenio 3 que nos escriben, como Conchi desde Barcelona, que nos dice: qué miedo encontrar de noche un animal desconocido, mayor que uno y además con ojos hipnóticos rojos. Soy Juanchu de Castro Urdiales, estoy pescando, escuchando el programa y el ruido del viento. Me marcho ya mismo. Habéis nombrado a la portuguesa, se me han saltado las lágrimas solo de acordarme. Chicos, seguid así, un saludo. Al parecer ¿Solo de acordarme? Que lo vivió en sus propias carnes. Soy Chelis de Logroño. He oído comentarios sobre apariciones de 2 personajes con ropas medievales en el monasterio de Santa María la Real. Aquí en Talavera de la Reina, un amigo me contó que al lado de un bosque apareció una mujer muy rara con el pelo hacia adelante, luego desapareció. Un saludo, Iker. Soy de Badajoz y me acabo de dar un vuelco el corazón con lo que habéis contado de la mujer. Yo la vi con una amiga y mi familia se rió de mí. Estoy impaciente por saber qué... Bueno, pues iniciamos una investigación en vivo, Carmen, sobre esos casos de Badajoz. Amigos de Badajoz, que conozcáis la historia terrible. Yo reflejé algo de eso en un libro, En la noche del miedo, porque ocurren
en el mismo lugar, para que le demos la importancia que tiene, donde se efectúa la investigación el juez instructor del único caso del Ejército del Aire, de los 2000 folios, expedientes que hay, que se perdió. Y ya somos mayorcitos para pensar que nada se pierde porque sí. El caso era el único en el cual soldados habían disparado contra una especie de figura, brazos en cruz, dentro del perímetro militar. Yo lo llamé la noche del miedo, pero ahí había varias pistas sin resolver. Por ejemplo, las llamadas apariciones de la Portuguesa en esa carretera nacional 5, junto al muro de la antigua base de Talavera la Real. Y estamos recibiendo un montón de testigos. Y lo más importante, y lo sabéis, quienes escribís al 7640, que queréis colaborar en esta investigación, es que vuestros datos quedan inmediatamente y nosotros podemos investigar, llamaros y hacer pues otras pesquisas para saber algo más. Así que es muy importante esta noche, amigos de Badajoz, porque vamos a volver a investigar el asunto. Sin embargo, la España rural nos demuestra que estas historias, que nos pueden parecer modernas, cercanas en el tiempo, vienen de muy largo. Y muchas veces, Lorenzo, en entornos rurales muy cerrados en sí mismos, ¿no? Hablábamos de la Sierra Negra de Guadalajara, de las Urdes, de las montañas y zona de Cazorla, que tú muy bien conoces. Sí, claro, date cuenta que además esa zona ahora mismo es un foco turístico impresionante, pero hay que irse pues aproximadamente unos 100 años atrás, donde acceder sobre todo a los pueblos de los serranos que estaban en lo alto de la montaña era francamente difícil, quedaban completamente aislados según llegaba el invierno, y allí se puede decir que pasaba de todo. Además era gente de verdad. Los serranos siempre han tenido fama de ser gente muy noble, que no miente en ningún momento, y que si te cuentan que han visto algo es que realmente lo han visto. Yo tuve la oportunidad, y que era hace ya muchísimos años, posiblemente ahora ya 15, 17 años, de investigar, gracias a un periodista de estos antiguos que no saben de ordenadores, sino que solo trabaja con máquina de escribir, Pedro Javier Rivas. Hombre, le mandamos un fuerte abrazo, Pedro Javier. Pues de investigar muy cerca de mi pueblo, de Villanueva del Arzobispo, un suceso que se contaba siempre a la luz de la hoguera. Era casi una leyenda que venía de antiguo, a la que no le habíamos dado credibilidad, salvo la que, los antiguos, los viejos, estaban seguros que tenía. Pero había nombre y apellido. Hasta que encontramos a una persona que era familiar del testigo que sufrió este encuentro. José Requena Carmona se llamaba este señor. Él vivía en uno de los pueblos que coronan la alta montaña, allí en la Sierra de Cazorla, y se dedicaba a pastorear. Todos los días bajaba a los prados con sus ovejas, tenía aproximadamente unas 300 cabezas de ganado, y al buen hombre pues un día se le hizo tarde, se le hizo bastante tarde, empezó a llover, y se percató de que de ese rebaño había un par de ovejas que se habían extraviado. Hoy en día parece que no es mucho, pero en aquel momento le suponía que este hombre siguiera comiendo durante un mes, ¿no? Y se puso a buscar y empezó a ascender por los pedregales, hasta que a lo lejos empezó a oír como una de las ovejas, el balido lastimero de una de las ovejas, que se encontraba aparentemente malherida. Se fue acercando y la oveja evidentemente estaba mal, tenía una pata rota. Por lo que este hombre lo que hizo fue coger el saco que le servía a su vez de cinturón, introdujo dentro esta oveja y se la echó a la espalda. La noche ya estaba cayendo, serían las 9:30 de la noche. Y él empezó a bajar el monte, dándose cuenta y siendo consciente de que a esas horas lo más lógico, puesto que empezaba a arreciar la lluvia, es que se fuera a uno de los refugios, porque se exponía a caerse por uno de los barrancos que hay en esta zona. Consiguió bajar lo suficiente y empezó a percatarse Iker que el saco empezaba a pesar cada vez más. No le dio importancia, pensó que podía ser el cansancio, la lluvia e incluso, por qué no decirlo, el entorno brumoso en el que se desenvolvía toda esta escena. Pero conforme continuaba bajando, se fue percatando que ese saco cada vez pesaba más. Y esto ya le mosqueó. Y además hubo un momento puntual que al bueno de José Requena Carmona casi le definió que allí pasaba algo extraño. Y fue el instante en el que esta oveja cayó. Se quedó completamente en silencio. Era un animal que estaba malherido, que tenía una pata rota, y sin embargo en ese instante quedó en silencio. Pues te puedo decir que lo que nos narraban los herederos de esta historia, los familiares, es que José en un momento determinado empezó a pensar si debía o no abrir el saco. Empezó a tener miedo y empezó a pasarle por la cabeza todo tipo de historias que él mismo ya había oído de los antiguos, ¿no? De esas manifestaciones en las que se decía que en ocasiones en la alta sierra se manifestaba el diablo. Pues bien, continuó bajando, y cuando vio que el peso ya era insoportable, se aprestó a abrir el saco
Y cuando lo abrió se llevó la sorpresa, pues yo creo, más importante de su vida. Era ya tarde, era de noche. Y dentro de ese saco, esa oveja ya no era tal, había crecido de tamaño. Cuando lo abrió, una cabeza con unos ojos rojos salieron de este saco. Él se quedó absolutamente pasmado. Y esta oveja, este ser, lo que fuera, le dijo: «Teso, Requena». ¿Y qué fue de ese hombre, Lorenzo? Pues ese hombre, yo me imagino que, viendo la situación con la que se encontró en aquel momento, hizo lo que yo creo que todos hubiéramos hecho. Soltó el saco y salió corriendo, literalmente, monte abajo. No volvió jamás al lugar. De hecho, al día siguiente se organizaron poco menos que batidas en busca de ese diablo que se había manifestado al bueno de Requena, pero ni se encontró oveja, ni se encontró saco, ni nada de nada. Pero el susto, evidentemente, no se lo quitaron del cuerpo a este hombre que hasta el día de su muerte defendió a capa y espada que él, aquella noche, se había encontrado con el diablo. Bueno, el susto nos lo ha dado ahora Alberto Granados cuando ha entrado con el sonido de la manivela de la puerta en mitad de la descripción. Lo hace adrede nuestro querido compañero Alberto. Buenas noches, hay que poner la banda sonora. Buenas madrugadas. La historia de José Requena Carmona tiene curiosos paralelismos con una historia, por ejemplo, que bien conoces, Carmen, José Pancho Campo. Es que la tumba de este hombre está ahí. Llegamos a dramatizar su historia y él hablaba sobre historias pastoriles. Que claro, ¿cómo separas de la leyenda cuando hay un nombre en apellidos y en este caso incluso una tumba en el pueblecito de Garganta la Olla? Ese refugio en la oscuridad, en este caso no una oveja, una cabra perdida, porque hay todo tipo de mitos con eso. La diferencia es trascendental cuando hay documentos de personas vivas o muertas que lo vivieron. Y José Pancho Campo acabó muy mal sus días. Tú y yo hemos estado también en Garganta la Olla, pues hace ahora más de 15 años. Más de 15 años. ¿Te acuerdas, no? Con Francisca, además entrevistando Rojillo, a familiares, y estuvimos incluso contemplando la fotografía de este hombre que yo creo que ya solo por su rostro manifestaba que lo que le ocurrió aquella noche, lo que él narró, era verdad. Personas que murieron atormentadas, convencidas de que el diablo había ido por ellos. ¿Qué vieron realmente? ¿Qué ocurrió? Aquella noche, quizá en la misma época de José Requena Carmona, aquella especie de pared de piedra, de refugio, y una voz que dice: ábreme que tengo frío, ábreme que tengo frío. Y entonces, al abrirse la puerta con la luz de la lumbre, parece que pasa una monja de muy pequeño tamaño. La historia de José Pancho Campo nos contaba que al crepitar de las brasas se alumbraron las patas de cabra que aparecían debajo de esa especie de sotana. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la zona de Bermeo. La historia de un pescador que contaban se topó con otro de estos demonios penitentes que durante un buen trecho del camino hacia el faro le acompañó y que tuvo que refugiarse en una pequeña iglesia cuando ya, vagando junto con su amigo, se iba dando cuenta del rostro, de la nariz, de las manos, de las patas de chivo. Y entonces, solo por entrar en cierta ermita que hoy tiene incluso la marca de una zarpa, y se cuenta que es la zarpa del demonio. Lo mismo ocurre en Cuenca, con varias personas que aseguran que entre las callejas de Cuenca ven a una monja que empieza en total silencio. Es que es curioso porque hay diferentes detalles que se repiten y con una especie de mirada rojiza. Qué curioso. Lo mismo siempre, Carmen, flotando detrás del testigo que fuese en ese caso, y justo entrando en la iglesia poco antes de que esta figura se abalanzase encima de ellos. Pero José Pancho Campo, Francisco Rojillo, pudimos hablar con su sobrina, José Requena Carmona. ¿Qué es lo que vieron? Interpretaciones de la España rural que, por supuesto, en su época estaban dentro de un contexto. Nadie hablaría de Mothman, nadie hablaría de seres extraños, nadie hablaría de mundos paralelos, de alucinaciones hipnagógicas. Se hablaba de ánimas, Alberto, es lo que se tenía más cercano, ¿no? Pues sí, eso era lo que decía la leyenda o la creencia popular. Hablaba de las ánimas, que no son otra cosa sino que las almas de las personas fallecidas que no pueden descansar hasta haber cumplido algo que dejaron de hacer cuando vivían. Rondan las casas, molestan a sus habitantes, se aparecen por sus bosques, por calles desiertas, hasta que logran que alguien realice aquello que dejaron de hacer en vida y que les impide descansar. Cuando al fin lo consiguen, desaparecen. Normalmente se las suele representar vestidas con túnicas blancas y portando una luz en la mano. En Cataluña se dice que cuando sopla un viento fuerte son los lamentos de las ánimas del purgatorio clamando y lamentándose de su situación.
Las ánimas se suelen presentar de forma individual o en grupo, como la Santa Compañía Gallega, la Huesta Asturiana y la Huespeda Leonesa. En las urdes extremeñas, las ánimas desfilan en procesión los jueves a las 12 de la noche, cubiertas hasta los pies con unos raídos sudarios blancos y llevando en la mano una vela. Nunca se las debe molestar ni interceptar porque eso acarrearía la muerte. Según la tradición, las ánimas van acompañadas de espíritus maléficos que tratan de llevarse algún vivo con ellos. En algunos casos las ánimas también son portadoras de buenos augurios que se cumplen al ver realizadas sus tareas pendientes y también pueden incluso solicitarnos misas para el descanso de su alma. En Cataluña se dice que son almas en pena de lavanderas arrastradas por la corriente como castigo por haber trabajado en Viernes Santo. En Galicia se las considera almas en pena de mujeres muertas en el parto o madres de niños muertos sin bautizar. Lavan por la noche ropas manchadas de sangre que nunca se limpia. Si uno se las encuentra, le invitarán a ayudarlas a escurrir la ropa, cosa que se debe hacer teniendo mucho cuidado de retorcer la ropa en sentido contrario al de la lavandera, pues de otro modo pueden suceder desgracias e incluso la muerte del visionario. Tremendo el repaso, Alberto, de lo que sería, repetimos, la antropología rural española, lo que creía el pueblo que ocurría. Hablamos del siglo XVII, XVIII, XIX... Incluso en diferentes puntos del mundo, Carmen, apariciones como el decapitado enfermo, el cráneo, nos hablan del mismo fenómeno, muy sencillo, interpretaciones diversas. Es decir, estamos ante un fenómeno universal, que amedrenta por igual a personas de diferente condición, cultura, país. Sí, además hay libros muy antiguos que ya recogen esas leyendas, esas historias, esas apariciones como la del cráneo. Según la leyenda se trata de un espectro nocturno que al parecer camina dando saltos. Sus pezuñas se pueden oír rebotando en el camino y el castañar de sus dientes acompaña al caminante que osa adentrarse solo en algunos parajes. Si la persona no es temerosa, el cráneo llega incluso a morder con furia las pantorrillas de los aventureros. Te decía lo de los libros porque en la historia general de las cosas de la Nueva España, Sagún dice de esta aparición que el fantasma aparecía de noche y era como una calavera de muerto. De repente alguno que se cruzaba por allí le saltaba sobre la pantorrilla o iba detrás de ellos haciendo un ruido como de calavera que iba saltando. Torquemada también, el mayor inquisidor que hemos tenido, una cabeza de hombre de largos cabellos abierta de la boca hasta las orejas. Era una aparición fantasmal, era como una cabeza que era la que perseguía a los caminantes. Solo la cabeza, no tenía cuerpo. O sea, en América alguno. Y en España. En cambio luego había otras apariciones sin cabezas, el decapitado enfermo. ¿Y por qué le llamaban así? Porque en ese libro anteriormente citado, Sagún también recoge la aparición de este espectro que describe como un aparecido sin pies ni cabeza que se movía, fíjate qué absurdo y qué terrible, rodando por el suelo mientras emitía gemidos como de enfermo. Contaba la tradición que aquel que se lo encontraba durante muchos días llevaría la desgracia con él y si no cumplía las promesas que en vida había realizado, pues una vez muerto estaba condenado a vagar sin cabeza y sin pies para pagar sus penas. Como decía antes nuestro compañero Alberto, ánimas, la forma trascendental, siempre relacionadas con el mundo de los muertos y los vivos. Sin embargo, ¿es eso? ¿O con la ciencia y el avance vamos viendo que es otra cosa? Visiones hipnagógicas, dicen los psiquiatras. Antes escuchábamos al catedrático de psiquiatría, Francisco Alonso, que hablaba de la cantidad de posibilidades que hay, todavía no bien exploradas. Pero a alguna gente esto le cuesta la muerte, y la muerte torturándole constantemente con imágenes de lo que vieron. Y luego eso pasa de generación en generación. Hay veces que los jóvenes son protagonistas de una historia que parece digna de estos tiempos. Ocurrió en Calahorra, también le investigó nuestro invitado de hoy, Lorenzo Fernández. Calahorra, 1997, Lorenzo. Sí, un año en el que por aquellas tierras, la Rioja Baja, se produjeron sobre todo muchos avistamientos de ovnis, ¿no? Pero esta historia no tiene nada que ver con los ovnis. Esta historia tendría que ver más bien con lo que los expertos denominan fenómeno poltergeist, con una aparición que te puedo asegurar en su momento llegó a provocar que una de las testigos, concretamente Ana López, dueña de una pequeña casa de allí de Calahorra, intentara suicidarse en 2 ocasiones. Estamos hablando de que existe, de hecho, el informe médico. Esta chica estuvo, como es evidente, yendo al psiquiatra a raíz de la práctica de una ouija. En esta casa, ella realizó una ouija, empezó con una amiga, el mal llamado juego de la ouija, siempre lo diremos, y a partir de ahí empezó a realizarlo ya sola en su habitación, que estaba en la 3ª planta de la casa. Pues bien, a partir de ese instante, esta joven
por abreviar, porque el caso es largo, intenso, pues empezó a darse cuenta que por la noche, a los pies de su cama, se manifestaba lo que ella decía que eran siluetas de aproximadamente 1,70 m de altura, incluso hasta más bajitas, ¿no?, de 60 centímetros, más o menos. Pues bien, le dio importancia, pero ella pensaba que echándose las sábanas encima aquello desaparecería, pero no desaparecía. Pero la cosa fue a más, porque con el paso de los días el fenómeno se acrecentó y esta chica se acabó levantando por la mañana con el cuerpo completamente magullado. Es decir, alguien durante la noche la agredía de forma brutal e incluso sin que ella fuera consciente la trasladaba hasta las escaleras que accedían a su habitación, que eran unas escaleras con escalones aproximadamente de unos 25-30 centímetros, completamente rígida. Alguien la había trasladado, alguien la había golpeado y ella no había sido consciente. La situación llegó hasta tal punto que evidentemente la casa fue abandonada y la dejaron pues un poco como centro de reunión entre amigos con el paso del tiempo y cuando el fenómeno parecía haberse mitigado. Pero el fenómeno, si realmente estaba allí, decidió no irse y decidió manifestarse de una forma francamente violenta a los ojos de los que allí se encontraban. Una noche, estando Ana López, Ainhoa Valle y Emilio Muñoz en esta casa, yo te diría, Iker, que pasaron los momentos más terribles, terroríficos de su vida. Tuve la oportunidad de estar durante toda una noche en esta casa, les dije que se fueran, me quedé allí y te puedo asegurar que... ¿Te quedaste en esa casa solo? Sí, me quedé solo, sabiendo la historia que había acontecido, pero era la única forma de ver si realmente había algo y sobre todo si no había un fraude. No había fraude. Yo pasé una de las noches más terroríficas de mi vida, no porque viera nada, sino por las sensaciones que uno va acumulando en una casa en la que no hay luz, en la que tan solo entra el fino hilo que se cuela de las farolas de la calle y sabiendo la historia que allí había acaecido. ¿Cuál es esta historia? Pues bien, en un momento determinado, Ainhoa y Ana se encontraban en la habitación donde habían realizado la ouija, Emilio se encontraba en la entreplanta, que era el salón, y para acceder a esta casa solo se podía hacer a través de una puerta. Esa llave la tenía Ana en la tercera planta. Pues bien, Emilio, que se encontraba en la entreplanta, en el salón, como te digo, colándose ese fino hilo de luz, en un momento determinado empezó a notar que por las escaleras subía alguien. Él me definió muy claramente la situación. Era un anciano, era como un anciano porque era un andar muy cansado, muy pausado y como si alguien además fuera restregando literalmente su hombro izquierdo contra la pared. El hombre empezó a llamar la atención. ¿Quién hay ahí? ¿Quién está subiendo? Pero nadie le respondió. Hasta que esos pasos cesaron porque se habían colocado a la altura de donde se encontraba. Pues bien, lo que definió en ese momento es que delante de él, en la puerta, la única puerta de salida que había de esa estancia, apareció lo que él definió como una sombra, una silueta muy robusta de un hombre, aparentemente, 1,80 m, la sombra, y se pudo percatar, por esa luz, como te digo, que se colaba de la calle, que esta sombra portaba un cuchillo de 30 centímetros de hoja. A partir de ese instante, la histeria, el miedo y la sombra que continuó ascendiendo hasta la tercera planta. A partir de ahí, la histeria. Los jóvenes salieron corriendo de la casa. Las chicas que se encontraban en la tercera planta bajaron corriendo, no vieron absolutamente nada y se colocaron en la puerta de entrada a la casa. En ese instante, Emilio estaba absolutamente histérico, nervioso. Y en el momento que intentaba, entre balbuceos prácticamente, explicarles qué es lo que había visto, en ese mismo instante hay que decir que Emilio tenía la parte izquierda de su cuerpo, a raíz de un accidente, paralizada. De detrás de la oscuridad del pasillo que se accedía a la casa, algo le empujó de una forma violentísima, de tal forma que este joven fue a parar a mitad de la calle, a 2 metros de la puerta. Decía que le dolía mucho, que le quemaba la espalda. Cuando le levantaron la camisa para ver qué le pasaba, se pudieron percatar que en esa espalda de este joven que había sido empujado por unas manos invisibles, había precisamente eso, unas manos, una especie de garras, tenía la marca enrojecida de 5 dedos en sus espaldas. Juanma Frasquet, de la nave del misterio, 2:43, poniendo colchón sonoro a esta historia tremenda que investigó en persona nuestro compañero Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Estamos recordando hoy parte de tantas y tantas y tantas historias que podrían meterse en el cajón desastre de los encuentros con lo absurdo. Encuentros bizarros, decíamos. Nos vas a contar qué pasó con esa gente, porque a veces también lo que ocurre después es muy importante. Hay tantos testimonios de comentaristas de Milenio 3, Carmen, que tenemos que ir comentando algunos que estoy seguro que se van a parecer a lo que cuenta Lorenzo, ocurrido en Calahorra 1997. Además, saben que entre todos los que nos escriban sorteamos esas 5 revistas que se celebran los 10 años de la revista Enigmas, y Lorenzo pues ha tenido a bien regalar, y seguro que se las manda firmadas, ya que eres el director, pues a 5 amigos, 5 comentaristas, 5 ejemplares de esa revista. Estamos por cierto aniversarios, porque ayer precisamente Javier Sierra celebraba
el 200, número 200 de Más Allá, toda nuestra felicitación y también Enigmas 10 años. Es que no es normal, ¿eh? Tal y como está el mundo del kiosco, 10 años, 200 números son datos para celebrar. Cómo es la magia de la radio, Iker, que cuando Lorenzo estaba contando qué pasaba en su pueblo, en Villanueva del Arzobispo, hay un amigo que nos dice: buenas madrugadas, estoy pasando por Villanueva del Arzobispo y estoy encantado con la historia, soy de Beas de Segura. Un abrazo. En mi pueblo cientos de personas han visto la figura, lo llaman el tío de la capa. Yo también la vi una vez y al día siguiente se inundó el pueblo. El tío de la capa. Un amigo desde Cabra, en Córdoba. Desde Cabra, en Córdoba, por cierto, el pueblo de nuestro compañero Manolo Lama, Cabra, Córdoba, el tío de la capa y luego inundación, como haciendo una similitud con la aparición que es heraldo, mensajero de futuras desgracias. Soy Salva, mi novia vio una mujer andando por la autovía de Málaga de noche, iba con un velo blanco que cubría el rostro. Cuando miró por el retrovisor, esta ya no estaba. Soy Tony de Olivenza, Badajoz. Una vez pasé por esa Nacional 5 junto a la base militar de Talavera y se nos cruzó una figura humana en la carretera. En el pueblo de mi madre, Archena, Murcia, se cuenta exactamente la misma historia de la oveja en la montaña de Lopi, nos dice Conchi desde Alcoy. Carlos desde Albacete, en Pozo Cañada, se ha visto muchas veces un ser de negro como flotando, una zona caliente. Investiga, tengo varias historias. Además vi un ovni enorme hace años. Yo vivo al lado de Talavera la Real. Escuché hace mucho que una mujer de túnica blanca se aparecía en una casa abandonada que está muy cerca de la base. Soy Arturo de Ribadeo. En la tradición mexicana aparecía la figura de una mujer que podíais encontrarte por las noches y significaba muerte o mal augurio. Era muy temida. Buenas noches, amigos. Yo hice la mili en Cuatro Vientos en el 95 y allí hay una leyenda de una mujer que se aparece con una rosa, deambula por la noche y si te ve, bueno, por lo menos esto es bonito, te ofrece una rosa. Esperamos que no sea marchita. Nuestro compañero Alberto Granados es la última incorporación de Milenio 3, afortunada incorporación, y le veo asombrado ante la pantalla que maneja Carmen Porter. Están llegando cientos de testimonios. Un periodista que se vuelve a incorporar al mundo del misterio, Alberto, pero que ha estado en otros ambientes, en otras informaciones más genéricas. ¿Cómo se queda cuando hacemos un programa como el de hoy, tan aparentemente absurdo, y llegan cientos de personas con nombres y apellidos? Algo está pasando, ¿no? O algo ocurre. Sí, y la verdad es que son casos, muchos de ellos espectaculares, y cada uno, si visitamos cualquier pueblo, cualquier ciudad, entre las personas, sobre todo las personas más mayores, siempre se cuentan historias que también estaban relacionadas un poco con los niños, ¿no? Para asustar a los más pequeños. Siempre había una figura que salía de la leyenda y que venía para asustarnos, ¿no? Lo que pasa es que son casos impresionantes, y sobre todo lo que me ha impresionado es la narración de Lorenzo contándonos esa noche que pasó solo en esa casa, sabiendo lo que había ocurrido allí. Ahora nos va a contar más cosas, Alberto. Ahora, en unos segundos, nos va a contar más cosas. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. 2:48. Ya decíamos que, claro, que iba a ser una cosa bastante fuerte la de esta noche. Hay casos de todo tipo, casos impresionantes en diferentes puntos de España. Uno de ellos que queremos mucho, porque tenemos ahí al corresponsal Mariano Fernández Urresti, es la comarca interna Torrelavega. Cantidad de casos en los años 70 y más hasta el año 81. Un montón de gente, como escuchábamos los testigos de Montman, atemorizada por historias que luego se pasaron. La gente ya no inventa. Es decir, si es mentira, la gente ya deja de inventarse cosas. ¿Por qué se ven solo en una época, en un contexto concreto? Este es un caso completamente desconocido. De Cantabria tenemos historias ya casi clásicas que muchos amigos de Milenio recordarán. Escalante, el campanario de Isla. Pero escuchar a Mariano contar la historia de Helguera de Riocín, un pequeño pueblo, el interior de una casa. No os preocupéis que ahora Lorenzo os va a contar las sensaciones de esa noche y lo que pasó con esos testigos. Helguera de Riocín, año 81. Este hombre, técnico industrial, tenía 36 años en el momento en el que se produjeron los hechos ocurridos en la noche del Viernes Santo de 1981. Él y su mujer se fueron a la cama y recuerda claramente que estaba leyendo el periódico Pueblo con el que se durmió, y alrededor de la 1:30 de la mañana algo le hizo despertarse. Y eso mismo le sucedió a su esposa. Despertaron ambos sobresaltados, sin recordar un motivo concreto por el que se producía esa circunstancia, pero sí que vieron que la habitación estaba débilmente iluminada por una especie de neblina algodonosa, por decirlo de algún modo, y dentro de ella había un ser. Se había
colado, materializado, no sabemos cómo, dentro de la habitación. El intruso medía alrededor de 2 metros, dado que los techos de aquella casa tenían alrededor de 2,5 metros de altura, pudo calcular nuestro testigo la altura del sujeto, que vestía una prenda larga o una especie de túnica, tenía una cara alargada y sin que pudiera apreciar de qué sexo era. Tenía media melena y los testigos en ningún momento le vieron brazos, tal vez porque los llevaba muy pegados al cuerpo, ni tampoco pudieron ver sus pies. Pero lo que sí hizo nuestro testigo, RB, fue algo ciertamente insólito dentro de la casuística OVNI, que fue arremeter directamente contra el ser que estaba contemplando desde el frente de la cama, y cuando en su ataque pues trató de apresar al intruso, descubrió que estaba abrazando la nada. Aquel ser era aparentemente transparente, o era una proyección, o simplemente no tenía una forma física, y nuestro hombre terminó estrellándose contra la pared. ¿Te has dado cuenta, Carmen, que la descripción que dice nuestro buen compañero Mariano de este caso 81, Helguera de Riocín, es la misma de la de José Saiz, un hombre con una especie de túnica, media melena, casi albina, dentro de la casa? Fíjate muchas veces que los testigos y los testimonios coinciden sin saber lo que le ha pasado al otro. Eso lo vemos muchas veces a través de estas vías de contacto, que no se conocen entre sí los oyentes y prácticamente nos describen las mismas visiones. Nos pasó con las apariciones en las carreteras. En distintos sitios todo el mundo se las había encontrado. Muchas de las personas que nos escribieron habían incluso subido a esas chicas que estaban desamparadas en las curvas, y todos coincidían en puntos muy concretos de nuestra geografía, y todos además, Iker, coincidían en las descripciones. En estos casos está pasando prácticamente lo mismo. Por cierto, mañana de 1 a 3, Milenio 3 los sábados, ya casi todos lo sabéis, pero es que encima, bueno, este fin de semana viene fuerte. Mañana estaremos en vivo desde un lugar del misterio. Y hacía mucho tiempo que las voces misteriosas no se paseaban por las ondas de la cadena SER. Mañana de 1 a 3. No puedo contar más. En Cataluña, en la AM, Onda Media. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Bueno, primero, mucha gente nos está escribiendo cómo es posible. Sí, las locuras que hacemos los reporteros del misterio son así. Un día hablaremos de anécdotas, si te parece. Tenemos unas cuantas. ¿Qué se siente cuando uno está solo, con toda esa historia que has comentado, en esa casa? ¿Cuáles son tus recuerdos, Sara, por ejemplo, en este estudio, de aquel momento, ¿no? Malestar. Sobre todo malestar. Era una situación bastante desagradable, porque además bien sabéis que cuando uno se mete en estos berenjenales, que como decía el bueno de Fernando Jiménez del Oso, si uno lo piensa no lo hace, por lo tanto vamos de forma, yo creo que completamente inconsciente, a ver qué es lo que realmente hay, y sobre todo porque ves que hay gente que te está pidiendo literalmente ayuda, porque este tipo de casos, por desgracia, no se pueden contar a todo el mundo, porque inmediatamente salta la alarma de o estará loco, o qué habrá hecho, o habrá bebido demasiado. Y detrás de esto te encuentras auténticos dramas, ¿no? Yo recuerdo aquella noche con especial, te diría que pavor, porque la mente en ocasiones es nuestro peor enemigo y es el gran misterio, y en aquel momento estaba jugándome malas pasadas. Yo en un momento determinado, a altas horas de la madrugada, te hablo ya de las 5 o las 6 de la mañana, pues sinceramente la sensación que tenía es que realmente estaba oyendo pasos, que no sabía si se me iba a aparecer esa sombra o no, porque si se había aparecido una vez, ¿por qué no lo iba a hacer otra vez? Si realmente existía. Pero lo que sí te puedo asegurar es que las sensaciones eran de miedo, ¿no? De miedo hasta el punto de que mi única salida, mi única vía de escape, puesto que estaba en la misma estancia donde el bueno de Emilio se encontró con este hombre, lo que fuera, con el cuchillo, puesto que mi única vía de escape era esa, la otra vía era literalmente lanzarme por la ventana a la calle. Y te aseguro que en más de una ocasión se me pasó por la cabeza, yo aquí no sigo, porque era un malestar constante. Además, hubo un detalle. Tú bien sabes, Iker, la opinión que yo tengo de sensitivos, videntes, etcétera, etcétera. Pero cuando llegué a esta casa, los testigos me estaban esperando con una sensitiva, una vidente del lugar. Inmediatamente pensé, bueno, mejor que se vaya de aquí, porque no pinta absolutamente nada. Pero esta señora no paraba de repetirme que ella en un momento determinado casi había entrado en una especie de trance y había visto a una señora muy mal encarada que no paraba de echar a todos los que entraban en la casa. Ella tenía una visión, una especie de sueño, en la que veía a esa señora mal encarada echando a gente de la casa. Mi sorpresa, Iker, fue al día siguiente cuando me encontré que justo al lado de esta casa se encuentra una pequeña iglesia semiderruida, y en la pared de esta iglesia había una inscripción que no era de 2 días atrás, teníamos que remontarnos posiblemente varios siglos, y decía: la maldición de la madre arrasa y destruye de raíz hijos y casa.
qué ocurrió, Lorenzo? Pues en conclusión, Iker, que si realmente allí había algo, no sé si había algo, evidentemente, si me pongo la mentalidad objetiva de un periodista, me tengo que guiar por la documentación, pero en aquel momento eran todo sensaciones, y allí, si realmente había algo, te aseguro que no quería que estuviéramos allí. No quería. ¿La casa se abandonó? La casa fue abandonada. Allí yo me imagino que ya con el paso del tiempo, me imagino que la habrán vendido, pero realmente aquella casa no volvió a ser pisada, puesto que las situaciones que se producían eran pues todo lo contrario a algo positivo. De hecho, además, es que estos jóvenes llegaron a una situación tan dantesca que en un momento determinado, para intentar librarse de ese supuesto mal que se encontraba en la casa, recurrieron de nuevo al juego al mal llamado juego de la Ouija. Peor remedio que la enfermedad, ¿no? Hasta tal punto que una de las jóvenes, Ainhoa Valle, a través de la Ouija, intentó literalmente vender su alma al diablo para librarse de lo que estaba pasando en esa casa. Hasta ese punto llegó la situación. Fíjate lo que te estoy contando. Historias que nos deja la carne de gallina y que podremos trazar con absoluta sinceridad, conociendo la investigación personal de nuestro compañero Lorenzo. Muchos casos de ese tipo. Acabamos, si queréis, con una píldora y luego con los últimos mensajes, aunque son cientos, de nuestro compañero Javier Sierra, que nos recordaba un caso que también estuvimos allí, Lorenzo. Ocurrió en Guadalajara. Es la muestra de cómo, en algunos puntos, aunque pase el tiempo, que tengamos internet, satélites, trenes de alta velocidad, en algunos pueblos hay gente que sigue sin poder dormir por lo que le ocurrió a algunos de sus convecinos. Es la historia de Yebra. Yo acudí a ese pueblo de Guadalajara, Yebra, a finales de los 80, detrás de una serie de informaciones que hablaban de apariciones de extrañas entidades. Algunos hablaban de humanoides, otros hablaban de apariciones de la Virgen. La verdad es que no estaba muy claro qué es lo que sucedía en los alrededores de ese pueblo, y decidí personarme en ese lugar e investigar por mi cuenta, a ver qué ocurría. Y allí me encontré con la historia del tío Cirilo, un vecino que había tenido un encuentro cercano con lo que muy gráficamente llamaron un hombre de cobre, un personaje de aspecto refulgente, como rodeado, decía, de un hilo de cobre brillante, incandescente, al que nunca se le encontró una explicación, pero que desde luego al tío Cirilo le cambió la vida de manera radical. Incluso sus convecinos, que aprovecharon esa circunstancia, como suele ocurrir en muchos otros casos en esta España nuestra, aprovecharon la circunstancia para burlarse del tío Cirilo. El tío Cirilo jamás perdió su gesto severo cuando hablaba de esta cuestión, y defendió hasta su muerte, muy poco tiempo después, por cierto, de los acontecimientos, defendió hasta su muerte que aquello había sido tan real como ver amanecer. Vamos, si quieres, primero con los ganadores de esas 5 revistas del número 120 de Enigmas, que cumple 10 años. ¿Traeremos una tarta, Lorenzo, para celebrarlo? Muy bien. Soy Mónica de Alicante, y cuando tenía 14 años vi una persona con ojos rojos apoyada junto a una vía del tren en mi pueblo, Nava del Rey. Ahora tengo 25, pues una bye para ella. Estoy con la novia en el coche y estoy muerto de miedo, porque un amigo mío contó hace años que vio una figura con alas y ojos rojos en un camino. Él iba con su moto, nos dice Vicente desde Castelló. Soy José de Palma, yo vi a la comitiva de Quemados en Badajoz. ¿Comitiva de Quemados? Soy de Jaray de la Vera y nunca había oído lo de Garganta la Olla, y pensar que ocurrió tan cerca, estamos mi mujer y yo acongojados. Bueno, incluso hicimos una dramatización que un día repetiremos. Y la última de esas revistas especiales es para Marcos de León. ¿Qué me decís de esa especie de cura etéreo que se apareció en la zona vieja de Zamora? Bueno, informaciones alucinantes. Mañana seguimos de 1 a 3 desde un lugar del misterio. Este fin de semana es fin de semana, como decía Lorenzo, de miedo. Lorenzo, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Alberto, Carmen. Hasta un beso. mañana, Iker. Hasta mañana.